Bienvenidos a Platicando con José María. Yo soy José María. Hoy traigo un tema bien sencillo, bien práctico y muy fuerte. ¿Has dicho tú alguna vez una palabra sin saber el impacto, la fuerza y el poder que encierra esa palabra? Y lo más importante, que esa misma palabra puede ser tu juicio. El tema que traigo para hoy es: Dios te ha dado una orden y decides no obedecer y hacer igual que hacen los demás. En el tiempo del profeta Elías, cuando estaba reinando Acab, Dios le da una palabra al profeta y le dice: dile a Acab que el cielo se va a cerrar, que no va a haber lluvia. Elías viene y le dice a Acab: prepárate porque los cielos van a permanecer cerrados y no se abrirán sino por mi palabra. ¿Qué es un profeta? Algunos dicen que era un profeta. Un profeta era y es la voz de Dios. Es el que te dice lo que Dios quiere que te diga. Por eso encontramos que usualmente venía la palabra de esta manera: y así dice el Señor, o así dice el Señor. ¿Por qué? Porque el profeta no hablaba por sí mismo. Actuaban por sí mismos. Algunas veces sí. ¿Era respaldado por Dios? Completamente. Dios le dice a Elías que le diga acá: prepárate porque no va a haber lluvia por 3 años y medio. Y le dice a Elías: por mi palabra se van a abrir los cielos de nuevo. Luego viene palabra de Dios para Elías y le dice: vete y escóndete en el arroyo. Estamos en lo que sería el capítulo 17 de Primera de Reyes. Capítulo 17. Vete y escóndete en el arroyo. ¿Qué iba a haber de interesante ahí en el arroyo? Bueno, que Elías no iba a pasar hambre, porque al menos había agua. Pero aún con todo, al no haber agua, pues no hay cosechas, no hay trigo, no hay cebada, hay una escasez. Elías comía pan y carne 2 veces al día y agua fresca del arroyo. Note esto porque voy a llegar al punto que hablé primero.
de esa palabra que Dios te ha dicho, pero que tú no quieres obedecer. Elías está en el arroyo, comiendo pan y carne 2 veces al día y tomando agua del arroyo. Pero llegó el tiempo en que tenía que moverse. ¿Cómo así que tenía que moverse? El tiempo de moverte puede ser que esté llegando. Tú no puedes estar estacionario. No puedes estar estacionario. Eres una persona a la que Dios ha puesto para moverse, para crear, para hacer. Independientemente de que las personas a las que Dios le haya dado una orden no quieran hacerlo. Tú no puedes quedarte sentado guardando lo que no es tuyo. Sino por mi palabra, le dijo Elías al rey. Por la palabra de Elías, por la palabra de Dios. Note esto, y usted lo puede leer. Cuando él habla con el rey Acab, le dice algo importante. Y es, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Cuando el profeta dice, los cielos no se van a abrir sino por mi palabra. ¿La palabra de quién? En la presencia de quién estaba. De quién él es emisario. ¿Es la voz de quién? Del Rey, de Jehová, del Todopoderoso. Ese es el profeta. Preguntad por las sendas antiguas. Cuando el pueblo venía a consultar al profeta sobre un asunto para con Dios, siempre traían una ofrenda. Cuando tú tienes profeta en tu pueblo, en medio de ti, y tú no lo atiendes, ¿cómo esperas que el profeta hable bien de ti delante de Dios? No es que tengas que pagarle, no me refiero a eso, pero es una manera de ser agradecido por la bendición, las bendiciones que recibes al tener al profeta contigo. ¿Había bendición en medio del pueblo con el profeta? Claro que sí. Antes de ir a una guerra, antes de hacer una alianza, ¿a quién consultaban? Al profeta. Consultaban a Jehová a través del profeta. ¿Qué era el profeta? ¿Qué es el profeta? La voz de Dios. Yo digo el secretario de Dios. ¿Qué quieres que diga? Yo lo digo. ¿Qué quieres que le diga a tu pueblo? Yo lo digo. Sea una palabra de enseñanza, una palabra de corrección, sea una palabra de juicio. Un profeta no se puede callar. Pero si tú tienes profeta en medio de ti y estás batallando con una situación y no has consultado a Jehová, no has consultado a Dios, un punto aquí. Antes el Padre
hablaba al pueblo por medio de los profetas, solamente. Hoy en día, gracias a que nosotros los gentiles, a través de la gracia, fuimos injertados en el olivo, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hoy en día, gracias al sacrificio del Cordero, tenemos acceso directo. Los que en un tiempo no teníamos ni siquiera acceso. Ahora bien, ¿cuántas veces te presentas tú delante de la presencia del Dios Padre? O si un día le dijiste, Jesucristo, por favor, recíbeme como hijo, hazme hijo de Dios, perdona mis pecados. Y lo hiciste de corazón. O quizás te insistieron y te convencieron, pero no te convertiste. O probablemente sí. Eres un llamado cristiano, pero no sabes qué es el tener la llenura. No has experimentado el tener al Espíritu Santo. Quizás has oído hablar del Espíritu Santo, pero no lo conoces. Quizás hablas cosas y no te das cuenta que probablemente puedes estarlo hiriendo. Tal vez ves un milagro y en lugar de decir que es de Dios, el Espíritu lo hizo, se los atribuyes a alguien más. Eso es una manera de lastimar al Espíritu Santo. Si lo conoces, si no lo conoces, es el tiempo de que lo hagas. Ahora bien, algunos podrán decir que no existen los profetas hoy en día, que nada más está el don profético. El maestro dijo que la iglesia que él venía a fundar, y no le puso nombre o denominación, estaba fundada sobre la base de apóstoles y profetas. Ciertamente los apóstoles que fueron elegidos inicialmente fue uno por tribu, por eso fueron 12, y se escogió un sustituto por la persona que todo el mundo sabe. Bueno, tal vez no todo el mundo. Tuvo que recibir un sustituto, pero no se hizo más sustitución por apóstoles. Luego, la excepción de la regla fue Pablo, quien recibió un apostolado directo de Jesucristo. Ahora, ¿hay apóstoles hoy en día? ¿Hay profetas hoy en día? Ese será otro tema. Si solo existe el don profético, hay muchas unciones, hay muchos dones, y hay quienes pueden estar pensando correctamente que los profetas ya no existen. Eso sería como decir que Dios ya no habla a través de una persona específica, que todo el mundo puede profetizar, porque habla en lenguas e interpreta, ya es profeta. Pero el don profético y la profecía
pueden ser parecidos, pero no son iguales. Como profeta, a veces, no a veces, el 100% de las veces, tienes que decir las cosas como Dios te las dice. Ahora bien, si eres, o si crees, o si el Espíritu lo ha confirmado, y tienes profecía, o tienes el don profético, recuerda algo importante. Tienes alguien en autoridad sobre ti, aparte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese es tu líder de la iglesia donde te congregas. Necesitas tener una cobertura, porque no es cuestión de que seas el profeta, la voz de Dios, el secretario de Dios, el encargado, el ángel puesto para dirigir la iglesia son los pastores. Ojo, no quiero decir que el pastor tienes que dejarle saber al pastor que tienes palabra. Y aquellos que se esconden, que saben, que han visto las manifestaciones, en medio de ellos tienen la voz de Dios. Han visto cómo Dios obra, cómo Dios se mueve, pero sin embargo, a la hora que ven que el profeta está pasando por algún tipo de necesidad, hacen como si no conocieran, como si fueran hijos de otro Dios, cuando antes se han servido o han visto y han dado testimonio de que realmente Él es la voz de Dios. No sé a quién le estaré hablando, no soy yo. Yo nada más estoy dejándole saber. Cuando Elías tuvo que moverse, vino palabra de Jehová y le dijo: vete a la ciudad de Sarepta. Repito, lo voy a encontrar en Primera de Reyes 17. Le dijo Dios: ahí yo he dado orden. Y lea lo que así dice, al menos en mi Biblia. Dice: yo he dado orden ahí a una viuda para que te sustente. Yo le he dado orden, mandato. No le pidió de por favor. Le dijo: va a venir el profeta, va a venir mi profeta. Bueno, no está escrito qué dice, pero si Dios le dio una orden, tuvo que haberle hablado y haberle dicho: mi profeta, Elías, va a venir, atiéndelo.
No es, por favor, te suplico, atiende al profeta. Es una orden. Cuando Elías llega, ve en el campo a una viuda recogiendo leños, madera. Y le dice, mujer, por favor tráeme un vaso de agua. Tráeme por favor un vaso de agua. ¿Qué era lo que escaseaba? ¿Por qué se secó el arroyo? Por una sequía, ¿verdad? ¿Qué era lo que había dicho el profeta? Que estaba en la presencia de Jehová. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que los cielos se van a cerrar y no habrá lluvia. No se abrirán los cielos, sino por mi palabra. Estaba escaseando el agua. ¿Qué le pidió el profeta a la mujer para empezar? Un vaso con agua. Lo que escaseaba. ¿Qué está escaseando en tu vida? ¿Tienes escasez de salud? ¿Tienes escasez de dinero? ¿Qué está escaseando? Y si el profeta te pidiera exactamente de eso, ¿qué harías tú? Si el Dios al que conoces, o al Dios que todavía no conoces, pero que dices conocer, te diera la orden de sustentar al profeta como hizo con esta mujer, ¿lo harías? Elías le dice a la mujer, tráeme un vaso con agua, y cuando la mujer va, la llama de nuevo y le dice, por favor, tráeme una torta, pero la quiero cocida sobre la brasa. O sea, quiero que quede bien tostadita. Y esta es la otra palabra que usted tiene que ponerle atención, buscarla en la Biblia, por si yo le estoy mintiendo. La mujer dijo algo muy importante. Repito, al menos así está escrito en la Biblia que yo tengo. La mujer dijo, vive Jehová, tu Dios. Vive Jehová, tu Dios. La mujer sabía quién era, quién estaba hablando con ella. Sí. ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios del profeta, le había dado una orden. Entonces ella sí sabía de la orden y sabía quién era el hombre que hablaba con ella. Le dice, vive Jehová, tu Dios. No dijo, vive Jehová mi Dios, en cuya presencia estoy, como dijo el profeta cuando estaba enfrente del rey. Vive Jehová tu Dios. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho que sustentes al profeta, tú que has visto las cosas que han pasado, que puedes decir de que sí, y no sabes ni cómo, y tal vez no habías pensado antes de que no existen los profetas, y tampoco habías pensado que se puede estarse moviendo en la unción de otro profeta. Pero tal vez sería más fácil, si eso es lo que está pasando, que te lo explicara con manzanitas.
Porque si realmente eres hijo, tú deberías saber, tú deberías entender que ese varón, ese profeta, significa bendición para tu casa. Significa bendición para tu trabajo o para tu negocio. Significa bendición a la hora de establecer una relación del tipo que sea. Porque Él es la voz de Dios. Y a veces, y esto tal vez sea mucho, pero no lo voy a decir así directamente, puede ser que ese profeta no lo entiendes. Y a veces él quisiera, porque estos no me entienden. Porque estar en lo natural, pero viendo lo sobrenatural, no es fácil. Y mucho menos es fácil exponer algo así, porque hay muchos que son muy espirituales. Si con una pequeña revelación te crees que eres súper espiritual, ¿qué tal si estuvieras permanentemente viendo lo espiritual? O que si pudieras entrar, ver, tocar, llenarte de la gloria de Dios, porque los cielos están abiertos. Hay naciones como mi nación, donde yo nací, para la cual viene un tiempo de renovación. Viene un tiempo donde la tierra en sí, las riquezas, los minerales, la tierra se va a rejuvenecer en ese lugar. No la van a poder sacar. Es un tiempo nuevo. Muchos que estamos fuera van a regresar. Y lo estoy diciendo ahorita, por si alguno lo escucha y quiere comprobarlo. Primero tiene que estar en la presencia de Él. Porque esto no me lo dijo un especialista en minas o algo por el estilo, porque ni siquiera conozco uno. Y si lo he visto, tal vez me he encontrado con él, pero no sabía que era un especialista en estas cosas, mineralogía o lo que sea. Eso es algo que tendría que explicárselos con manzanitas. Pero tú no te hagas el loco. Porque si Dios te ha dado una orden, o si tienes al profeta entre el pueblo, que él tenga que pasar necesidades, es profeta, no es ángel. Los ángeles no comen, ni beben, ni visten. Pero la persona que está en medio de ti
siendo el portador, siendo la voz de Dios, él sí y su familia también. Es como los sacerdotes. Y entiéndalo como lo quiera entender. Si usted no entiende el término, entonces cambiamos las manzanitas por naranjas para explicárselo. Es como si le dijera que usted es un siervo, sin importar que tenga un título. Ministro es un siervo, es una persona que sirve. Si a usted le han dado el título de apóstol, lo que significa es un enviado. ¿Tú qué tienes? El profeta entre tu pueblo. Si Dios te dijo que tuvieras cuidado de él, ten cuidado. Porque puede ser que esa sea la respuesta a esa inquietud. Puede ser que ahí eso que tú tengas cuidado de él desate la respuesta que estás esperando. No porque lo hagas, sino porque es obediencia. Y no es porque vas a suplir la necesidad de él. Es porque vas a obedecer a alguien más grande, al que supuestamente llamas tu Dios o tu Padre, y él te da una orden. Pero es fácil querer que Dios te haga, que Dios haga contigo, que Dios te provea, que Dios te responda. Pero cuando Él te da una orden, o cuando Él te dice, cuando Él te hace sentir y ver, te escondes y te haces el loco. No, eso no fue conmigo. Uy. Y hasta te vuelves, oh, santo, eso no es conmigo. Uy, lo reprendo. ¿A quién estarías reprendiendo en ese caso? ¿Al Espíritu Santo? O sea, eso es agradable para Él. No, querido, estás mal. Tú no puedes reprender al Espíritu Santo. Repréndete a ti mismo. Reprende el espíritu que no es de Dios, el cual te hace sentir y hablar así o pensar así. Está bien que hagas bromas, pero no que lo digas en serio, porque tu alma lo está guardando. Esta mujer dijo, vive Jehová tu Dios. Probablemente tú estás diciendo lo mismo, porque no quieres obedecer o porque realmente no has nacido de nuevo. Ni siquiera sabes qué es eso. O porque estás considerando de que quien tiene el ministerio, que es para servir, no se puede servir a sí mismo. No es quien tú esperabas. Si es que es de quien Dios tiene misericordia, no de quien a ti te guste. O entonces, ¿por qué dice el Señor los primeros serán postreros y los postreros serán primeros? ¿A qué se refiere? A que yo, que llegué al conocimiento de Jesucristo, después que Pedro, que Jacobo, que Timoteo, que todos ellos, tengo la misma paga, tengo los mismos beneficios que ellos que ya están allá con el Señor. Los últimos serán primero y los postreros. Perdón, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Te dijo Dios?
que tuvieras cuidado del que es portador de su voz? Vive Jehová tu Dios. Solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Ahorita iba a hacer una torta, dijo la mujer, para comerla con mi hijo y luego nos vamos a morir. Ojo, 2, oído, 2, boca, 1. Vive Jehová tu Dios. Solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Voy a hacer una tortilla. La comemos con mi hijo y nos morimos. Es sentencia sobre su propia cabeza. ¿Quién la dijo? Ella. Que aseguró primero, dijo, vive Jehová tu Dios. Sabía quién era, con quién estaba hablando. Sabía la autoridad que había en él. Porque ¿quién no conoce el nombre de Dios? No digo quién no conoce a Dios, porque hay muchos que no lo conocen. Saben su nombre, han escuchado su nombre, pronuncian su nombre. Y algunas veces con irrespeto. No saben de autoridad, ni la respetan. No saben lo que es honrar. Vive Jehová tu Dios. El profeta le dice, haz como has dicho. Pero primero, tráeme a mí mi tortita bien cocidita. ¿Por qué? Porque Jehová le dijo al profeta, vete a esta ciudad que yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Y la mujer habla sentencia contra sí misma. Un poco de harina, un poco de aceite. Hago una tortilla, la comemos con mi hijo y nos morimos. Y el profeta le dice, haz como has dicho. Haz la torta de harina, haz la tortilla, cómela con tu hijo y te mueres. Bueno, no está escrito que el profeta le haya dicho eso. Pero eso fue lo que ella dijo que iba a hacer. Y el profeta le dijo, haz como has dicho. Esa está más fácil, esa ya no sería con manzanitas, ¿verdad? Ni con naranjas, esa sería con limones, de los pequeñitos. O con tomatitos de esos chiquititos para ensalada. La mujer lo dijo. Voy a hacer una tortilla con el poquito de aceite y con el poquito de harina. Lo comemos con mi hijo y nos morimos. Y el profeta le dice, haz como has dicho. O sea, es fácil de entender, ¿no? Lo ponemos más fácil. Si no lo hacemos con limones, lo hacemos con... No, pues las jocotas son más grandes, con ances. Porque está sencillo. Vive Jehová tu Dios. Un poco de harina, un poco de aceite. Hago una tortilla, la comemos con mi hijo y nos morimos. Y el profeta le dice, está bien, haz como has dicho, pero tráeme a mí primero mi torta bien cocida. No la quiero media cruda, no, bien cocida. Y mi vaso de agua.
¿Se murió la mujer después de comerse la tortilla? No. ¿Por qué? Si ella había dicho juicio. Porque entonces, ¿quién iba a sustentar al profeta? No podía morirse así como así. Porque Dios había dado una orden de que ella lo iba a sustentar. En lugar de que ella se muriera, como trajo la torta primero para el profeta, le abundó la harina y le abundó el aceite. Una vez que se le terminaron la harina y el aceite, el profeta ya no estaba ahí, ya no había problema con la lluvia. Sucedió lo que ella había dicho, sin lugar a dudas. Así que no seas sabio en tu propia opinión. Sustenta al varón de Dios que trae su palabra, que tiene su revelación. Yo te estoy dando un tema tranquilo, pero si me tocara hablar de él en una forma diferente, y si Dios me dijera, dile a él exactamente, te lo diría, yo no tengo problema. ¿Por qué? ¿Y por qué voy a tener problema por decirte lo que él me diga? El problema es tuyo, si no quieres obedecer. ¿Y quieres ver qué tan grande va a ser tu problema? No, ¿verdad? Suficiente con el problema que tienes. Y te aseguro que si ves este video, van a ver cosas importantes que dije que ni las vas a recordar. Creo que los cristianos latinos, digo porque es lo que me ha tocado, y lo que me está tocando, la verdad es que no puedo decir que estoy llegando a multitudes anglosajonas, pero creo que los latinos necesitamos una cabeza extra, porque nos gusta recibir palabra. Tenemos tanta palabra que no tenemos dónde guardarla. Pero si quieres ver el cumplimiento de esa palabra, pídele a Dios el cumplimiento de esa palabra. Cada vez que alguien te dé una palabra, ten la costumbre de escribirla porque tu mente no la va a recordar. Escríbela, anota la fecha de la que te dieron la palabra. Y anota también el tiempo del cumplimiento, porque Dios no miente. Yo te deseo un día lleno de bendición, que hagas tu torta con ese poco de harina y ese poco de aceite, que lo comas con toda tu familia, hasta con el perro, y que luego pues hagas como dijo la mujer, si es que tú dijiste lo mismo, o si no, que Dios bendiga todo aquello que has puesto delante de su presencia, y que Dios se agrade de ti. Bendiciones, profeta. No calles. Habla.